Buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, yo creo que ya son las 6:30, creo que hay varios ahí que ya están unidos. Pues buenos días, yo soy la doctora Carolina Salinas, soy pediatra en el Hospital Saldaña y hoy vamos a ver el tema de semiología del tórax. Em, bueno, pásame la primera, por favor. Bueno, para empezar, tenemos nosotros que conocer algunas generalidades de cuanto a eh, a lo que es en la edad infantil. Una de ellas, vea, bueno, incluye, vea, lógicamente, vea, el sistema respiratorio y el sistema cardíaco. El tórax, además, está comprendido lo que conocemos como tórax, está comprendido la parte superior del tronco hasta su separación por el diafragma. El tórax cumple dos misiones importantes. Una es la protectora de los órganos que contiene, como por ejemplo el pulmón, el corazón, el mediastino, el esófago, y su otra función es funcional, ¿verdad? Ya que la musculatura del tórax con el diafragma produce los movimientos de entrada y salida del aire, y así nosotros establecemos la respiración. También vamos a tocar ahorita un poco brevemente lo que es las referencias anatómicas. ¿Por qué son importantes las referencias anatómicas? Porque de esa manera podemos nosotros ubicar más fácilmente los lugares en los que están algunas lesiones, ¿verdad? Podemos nosotros tener una idea y de esa manera también ubicarlas con órganos internos, ¿verdad? Según su localización. En primer lugar, vamos a decir que el tórax, ¿verdad? En cuanto a su forma, dependiendo de la edad, puede ser en el recién nacido, vea, su forma, la forma es circular o de tonel. Es discretamente aplanado en las axilas. En el lactante tiene una configuración cilíndrica y en el preescolar tiene una disminución del diámetro anteroposterior y un aumento ya del diámetro transversal, que es ya el tórax que tiene ya el adulto, digamos. Entonces, desde la edad preescolar ya nosotros empezamos a formar el tórax tal cual lo tenemos de adulto. En cuanto a las líneas torácicas, existen varias, de aquí vamos a tocar algunas. Por ejemplo, tenemos en la parte anterior del tórax la línea medioesternal, que va desde la parte media, longitudinalmente, desde la parte media del esternón. También tenemos la línea paresternal, que va ya sea derecha o izquierda, que va por los bordes longitudinales del esternón. Tenemos la línea medio clavicular, que toma como punto medio la clavícula y la mamila, y así va hacia abajo. También tenemos en la parte posterior del tórax, quizás pasámela, creo que más adelante está en las líneas. Ahí tenemos, esas son las líneas anteriores. Pásame la siguiente, por favor. Ahí tenemos las posteriores, algunas de ellas. Tenemos la línea espinal media a lo largo de las apófisis espinales. Tenemos las paravertebrales que van paralelas a la columna vertebral. Tenemos las líneas escapulares que también atraviesan el vértice de la escápula. La siguiente. Y tenemos las líneas laterales, donde podemos tener la axilar anterior y posterior, que limitan a los lados el hueco de la axila, y la línea media axilar, que es la que atraviesa por el centro de la axila. Sigamos. También tenemos en el tórax, podemos tener ángulos, solo existe uno, que es el ángulo subsifoideo, que está formado por el borde inferior de las costillas al converger con el esternón. La siguiente.
Las zonas torácicas, existen varias zonas torácicas. Tenemos la fosa supraclavicular por encima de la clavícula, entre la inserción del esternocleidomastoideo y el trapecio en la parte posterior. Si nosotros podemos palparla para detectar enfisema subcutáneo. Tenemos la fosa infraclavicular, que es poco importante en niños, pero está situada por debajo de de la clavícula. Tenemos la fosa supraesternal, que está por encima. En esta se evalúa la inspección si hay retracciones y a la palpación si hay crepitaciones secundarias a neumomediastino. Tenemos la zona supraespinal situada por encima de la espina de la escápula, el hueco axilar, que también se considera una zona, y ahí es importante para descubrir adenopatías. Y tenemos la zona interescapular, que está entre las dos escápulas. La siguiente. Otra parte importante en el tórax, y sobre todo en edad pediátrica más pequeña, o sea, en los lactantes menores, es el mediastino. El mediastino comprende la parte media de la caja torácica y constituye un espacio virtual que está situado entre ambos pulmones. Tiene una forma de pirámide truncada y en los niños menores de 3 meses puede contener el timo y después de eso siempre contiene ganglios linfáticos. El timo, sí, el timo, el mediastino, solamente nosotros lo podemos apreciar, como les digo, en niños menores de 3 meses, todavía se puede ver, no en todos, pero el timo después desaparece y nosotros realmente tenemos alguna conciencia después del mediastino cuando existen patologías como por ejemplo leucemias o linfomas, en algunas tuberculosis que producen aumento del tamaño de los ganglios de la región mediastinal y entonces se vuelve a apreciar el espacio mediastínico. Si no, normalmente no lo tenemos que ver. Como les decía, era un espacio virtual. La siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de la inspección del tórax. La inspección del tórax es bastante importante y amplia. Normalmente tendemos a minimizarla y solamente decir una cosa así como que eh, eupneico, nada más, ¿verdad? No se observan tirajes. Solo a eso nos limitamos cuando describimos el tórax, pero realmente la inspección del tórax tiene puntos, son bastante amplias y ahorita más o menos vamos a tratar de tocar, vea, la mayoría, creo yo. En primer lugar, lo que tenemos que evidenciar en el tórax son las alteraciones cutáneas. Tenemos que empezar a ver la coloración de la piel y de las mucosas, describir el estado nutricional, si existe circulación complementaria. También en estas alteraciones cutáneas nosotros podemos también observar o evidenciar las regiones mamarias. Podemos buscar ahí si hay tumores, si hay galactorrea, que es salida de leche, ¿verdad? Ginecomastia, que es el crecimiento de la mama en niños, en varones, algunas anomalías congénitas de la mama, como por ejemplo la amastia, que es la ausencia de mama, la hipomastia o polimastia, si hay varias, o alteraciones del pezón, como son la atelia, la hipotelia, la politelia, que es la ausencia del pezón, puede ser un pezón muy pequeño, y la politelia, que son varios pezones. Y además, pues tenemos que buscar mastitis, sobre todo en la edad neonatal, porque las niñas en la edad neonatal, por efectos de las hormonas maternas, en los primeros días de nacer pueden empezar a producir leche. Eh, y en ese caso, como ellos todavía no tienen bien desarrollados los conductos, vea, galactóferos, entonces se tapa se tapan se retiene esta leche. Y entonces cuando eso se empieza a infectar. Entonces las niñas pueden padecer de mastitis cuando están en su periodo neonatal, más o menos dentro de la primera semana de vida. También, como les decía, la patología más frecuente en cuanto a los neonatos es la intumescencia mamaria neonatal. También debemos medir el tamaño intermamario para determinar algunas cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Turner, ¿verdad?
que da un aumento del diámetro entre las dos mamas. Normalmente la medida de las mamas en el recién nacido es de 10 a 12 centímetros entre un pezón y el otro. Y en la adolescente tiene que tener entre 16 a 20. Valores mayores nos pueden hacer pensar en algunas de estas cromosomopatías. Además de eso, tenemos que evaluar las alteraciones morfológicas óseas. Por ejemplo, tenemos en la forma del tórax, podemos tener, ¿se acuerdan que habíamos mencionado hace un rato las formas normales? ¿Verdad? El recién nacido cilíndrico o esférico, perdón, esférico, el lactante cilíndrico, y ya el preescolar ya empieza a tener la forma normal del tórax, que es más corta en el diámetro anteroposterior y más larga en el diámetro transversal. Pero nosotros en algunas alteraciones del tórax podemos tener tórax estrecho, por ejemplo, cuando tenemos un hipoparatiroidismo neonatal, cuando tenemos problemas de hipofosfatemia, por ejemplo, en algunas agenesias de algunas glándulas, como las glándulas suprarrenales. Podemos tener también la distrofia torácica asfixiante de Yenot, en el que el niño no se le forma bien el tamaño del tórax, no crece el tórax y queda con un tórax demasiado pequeño, lo que condiciona pulmones muy pequeños, o en la progeria, que es aquellos niños que se empiezan a hacer viejitos cuando son todavía niños. También podemos tener el pectum excavatum o infundibular, que normalmente es congénito, ¿verdad? Y se ve un hundimiento del esternón. También el pectum carinatum o pecho en paloma o pecho en quilla, que es una prominencia longitudinal media del esternón y se ve en cardiopatías congénitas, en mucopolosacaridosis o cuando hay costillas supernumerarias. También tenemos nosotros algunas otras alteraciones morfológicas como son el surco de Harrison y el tórax o tórax salado. Esto se da por el raquitismo junto con el rosario raquítico, que el rosario raquítico es un engrosamiento de las uniones costrocostales, perdón. El tórax enfisematoso o en tonel, en el que hay un diámetro un aumento del diámetro anteroposterior, o el tórax paralítico, en el que hay costillas muy juntas o incluso fusionadas. Entonces, esto reduce mucho los espacios intercostales. Pásame la siguiente. Ahí podemos ver el tórax excavado, ¿verdad? O pectum excavatum. Tenemos también el pectum carinatum, la siguiente. Esa es una distrofia, la primera foto es una distrofia asfixiante de Yenot, es un tórax estrecho. En el siguiente es un tórax en tonel, la siguiente. Ahí tenemos nosotros el tórax alado. Si ustedes se fijan en la espalda de la niña, se ve como que ya le van a salir alas, porque las escápulas son muy prominentes. Y ahí podemos apreciar el rosario raquítico, que en una foto, en la fotografía, podemos apreciar cómo se ven el engrosamiento, ¿verdad? De las uniones. Y además de eso, cuando hay raquitismo se puede ver acompañado de algunas formaciones de los huesos, sobre todo en las articulaciones. Ahí podemos ver las muñecas, que es donde también se da muy frecuente, que las muñecas también tienen esos engrosamientos, ¿verdad? Porque eso nos puede servir para sellar el diagnóstico de raquitismo. La siguiente. Bueno, continuemos entonces con la siguiente parte, que son los movimientos respiratorios. Los movimientos respiratorios, para nosotros poder evaluar los movimientos respiratorios, tenemos que conocer algunos conceptos básicos de lo que estamos describiendo. Tenemos, por ejemplo, la eupnea, que es una respiración normal, una respiración realizada sin esfuerzo. Luego tenemos disnea, que es una respiración dificultosa, ¿vea? Realizada con esfuerzo. La ortopnea, que es la dificultad respiratoria que obliga al niño a sentarse. La polipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia, perdón, de los movimientos de la respiración. O sea, nosotros vemos que respira más rápido.
La oligopnea es una disminución en la profundidad y frecuencia de los movimientos respiratorios. Tenemos además la taquipnea, que es una respiración rápida y superficial. La bradipnea, que es una respiración lenta y de baja frecuencia. La apnea, que es una detención de la respiración. Una cosa importante de la apnea es que la apnea, para considerarse como tal, como patológica, debe estar acompañada de alteraciones hemodinámicas. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Además, el siguiente. Ahí tenemos también la siguiente parte de la inspección del tórax, que es perdón, de los movimientos respiratorios, que es la frecuencia respiratoria. Dentro de los movimientos nosotros tenemos que contar la frecuencia y tienen ustedes los valores normales según la OPS, ¿verdad? De frecuencia respiratoria, que en el recién nacido va de 40 a 60, de un mes a un año de 30 a 60, de un año a 4 años de 24 a 40, de 5 a 6 años de 22 a 34, de 7 a 14 años de 18 a 30, y en los adolescentes ya las de 12 a 16 como es el adulto. La siguiente. El otro punto que tenemos nosotros que evaluar dentro de los movimientos respiratorios es la amplitud del movimiento respiratorio. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la medida de cuán la respiración es profunda o superficial y puede ser la simetría de la respiración. O sea, tenemos que observar que el tórax se expanda de la misma manera tanto del lado derecho como el izquierdo. Se puede ver alterada, por ejemplo, cuando tenemos una pleuritis, o sea, una inflamación de la pleura de un lado, en neumotórax, en atelectasias o cuando existe cuerpos extraños aspirados, vea, al árbol bronquial. No, perdón, ahí está ritmo. En el ritmo también, el ritmo es otra parte de los movimientos respiratorios y el ritmo se define como el orden acompasado en la sucesión de los movimientos respiratorios. Nosotros tenemos que ver que entre que la respiración de un niño sea siempre rítmico, o sea, dura el mismo tiempo siempre la inspiración, la expiración y se realiza en periodos definidos, ¿verdad? Es lo normal. Existen algunas alteraciones del ritmo de la respiración, como por ejemplo es la respiración periódica, que la respiración periódica en la que hay cambios cuantitativos en los que la frecuencia respiratoria, la profundidad y el volumen de la ventilación cambia de un momento a otro para repetirse de forma periódica. O sea, de repente el niño empieza a respirar como más rápido y de repente empieza a respirar más lento. Eso puede ser normal hasta el mes de edad. Los neonatos pueden tener este tipo de respiración. Posterior a esas edades ya es patológico, ¿verdad? También tenemos la respiración tipo Cheyne-Stokes, que son periodos de apnea seguidos por una serie de ventilaciones en las que aumenta la frecuencia respiratoria para luego disminuir nuevamente hasta entrar en apnea. Esto revela una hipoexcitabilidad del centro respiratorio que requiere acumulación de CO2 para responder. Se puede dar en trastornos metabólicos y neurológicos. Tenemos también la respiración de Biot, que la respiración de Biot es una apnea brusca luego de periodo de taquipnea. Se den encefalopatías y en acidosis. Esta es una respiración algo desordenada, ¿verdad? Luego tenemos la respiración de Kussmaul, que son profundas inspiraciones y expiraciones seguidas por una breve pausa. Es típica de la acidosis metabólica. Pasa a la siguiente y vamos a poderlos ver ya diagramados. Bueno, aquí tenemos una respiración normal, ahí tenemos una respiración periódica, es la de abajo. La de abajo, ustedes se fijan, empieza a hacer las respiraciones bien rápidas y de repente empieza a disminuirlas y queda en una apnea. Esa es respiración periódica. Para la respiración en un periodo y vuelve a hacerlo otra vez, pero lo hace de una forma rítmica, si ustedes se fijan. La siguiente. Ahí tenemos una respiración tipo Cheyne-Stokes. Como les decía, ¿verdad? Son periodos de apnea, ¿verdad? Seguidos de una serie de ventilaciones en lo que se va aumentando la frecuencia respiratoria.
Si ustedes se fijan, cada vez empieza a respirar, empieza desde respiraciones más cortas, va haciendo cada vez la respiración más profunda, vuelve a disminuir hasta que vuelve a quedar en una apnea, ¿verdad? La siguiente, esta es la respiración tipo Kussmaul. Si ustedes se fijan, son profundas inspiraciones y expiraciones, ¿verdad? Entonces, y al final de la expiración, cuando termina de expirar, hace una breve pausa. Si se fijan, hay un espacito corto, ¿verdad? O sea, no hacen la pausa que se hace normalmente, por eso está arriba la gráfica de la respiración normal. Nosotros hacemos una pausa más grande cuando volvemos a inspirar, luego de la inspiración, cuando volvemos a inspirar. Entonces, ellos hacen una pausa más corta. La siguiente. Ahí tenemos la respiración tipo Biot. Si ustedes se fijan, son eh, em, periodos de taquipnea algo desordenados y luego caen en apnea brusca. De un solo caen en la apnea, ¿ve? No hay un orden. Es algo desordenado y siempre presenta este tipo de la apnea, ¿verdad? Entre cada periodo de taquipnea. La siguiente. Bueno, continuando con la inspección del tórax, vamos ahora a hablar del tipo respiratorio, ¿verdad? Esto todavía, como les digo, seguimos en la inspiración. ¿Cuál es el tipo respiratorio? Esto depende de la edad. En el recién nacido, la respiración es de tipo sincrónico, es decir, que el tórax y el abdomen se mueven al mismo tiempo. Cuando inspira el recién nacido, se eleva el tórax y el abdomen al mismo tiempo. Y cuando expira, se disminuyen también el tórax y el abdomen al mismo tiempo. En el lactante, la respiración cambia a ser de tipo abdominal o diafragmática, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos un lactante que está respirando, que le notamos nosotros más la respiración en el tórax, cuando vemos un lactante, normalmente nosotros lo que vemos es el abdomen, cómo se le levanta. Si nosotros vemos un lactante que el abdomen no lo mueve y solamente vemos que el tórax es el que se está levantando, debemos pensar en patologías abdominales, como por ejemplo peritonitis, una apendicitis, porque él está tratando de no mover el abdomen por el dolor. En el escolar ya la respiración se vuelve toracoabdominal, con tórax y abdomen, digamos, ¿verdad? Y en la adolescencia ya las niñas adquieren la respiración de tipo torácica, como es la de los adultos, ¿verdad? Y en los niños se vuelve abdominal. Acuérdense que esa es la respiración ya de los adultos, vean. Luego tenemos siempre en la inspección tenemos que evaluar los tirajes o las retracciones. Estas son depresiones de las partes blandas torácicas que acompañan los movimientos torácicos respiratorios. Indican falta de permeabilidad de las vías respiratorias por una infinidad de causas y a diversos niveles del tórax. Entonces existen varios tipos. Por ejemplo, tenemos los tirajes supra e infraesternales. Los tirajes supra e infraesternales normalmente nos traducen obstrucción de las vías respiratorias altas. Por ejemplo, cuando tenemos un croup, cuando tenemos una epiglotitis o cuando tenemos un cuerpo extraño alojado en la parte alta de la vía respiratoria. Ahí nosotros vamos a ver los tirajes que son de tipo supra e infraesternal. Intercostales que traducen normalmente las neumonías. Esos son los tirajes que nosotros vemos entre las costillas. Tenemos los tirajes subcostales que se observan por debajo de la última costilla entre el tórax y el abdomen. Ahí nosotros vemos que se hunde esa parte y traduce obstrucción de las vías respiratorias bajas. Por ejemplo, cuando tenemos asma o bronquiolitis. También podemos tener tórax unilaterales cuando nosotros tenemos algunas neumopatías que solo se presentan de un lado, como por ejemplo cuando tenemos un neumotórax, cuando tenemos una pleuritis o cuando se ha telectasiado un pulmón o una parte del pulmón, o sea, se ha colapsado. La telectasia es un colapso. La siguiente,
Bueno, pasamos ahora a la palpación del tórax. La palpación del tórax tiene poco valor clínico en cuanto los niños son más pequeños. ¿Por qué? Porque muchas veces el tórax del niño es tan pequeño que no nos permite determinar algunos sonidos, algunas cosas se compensan por el tamaño del tórax. Entonces, cuando yo lo palpo, muchas veces, por ejemplo, la simetría me puede parecer que está simétrico porque son tan chiquitos los pulmones que, por ejemplo, si está afectado solo una parte de un pulmón, un vértice, por ejemplo, cuando yo lo vea como el resto del pulmón está compensando y la lesión es tan pequeña, entonces no logramos nosotros determinar. Es más útil, por ejemplo, para palpar cosas más externas, por ejemplo, masas, intumescencias, para palpar algunas características de inflamación, como por ejemplo si hay calor, ¿verdad? Todas esas cosas quizás son un poco más útiles. Pero vaya, por ejemplo, en las vibraciones vocales, las vibraciones vocales se realizan pidiendo al niño que el niño cuente o cuando lo podemos nosotros también tocar cuando habla, cuando llora o cuando tose. Como les decía, como el tórax a veces es muy chiquito, a nosotros nos va a parecer que la vibración está normal en todo porque compensa, ¿verdad? Entonces no vamos a lograr determinar dónde está la lesión. Entonces nosotros podemos tener vibraciones vocales aumentadas cuando hay condensaciones pulmonares, o sea, neumonías, cuando están consolidadas, o cuando hay atelectasias, porque como el pulmón está colapsado, ahí tampoco hay entrada de aire. Y pueden estar disminuidas cuando hay enfisema, ¿verdad? Cuando hay derrame pleural masivo, o sea, todo un derrame pleural, y cuando hay neumotórax. También nosotros podemos percibir algunos ruidos anormales, como son el roce pleural, el edema, o también podemos percibir el enfisema subcutáneo, que el enfisema subcutáneo se palpa como cuando nosotros reventamos de esas bolitas que vienen de protectores plásticos que están llenas de aire, que traen un montón de bolitas y que se revientan. Algo así se siente la sensación del enfisema. También nosotros tenemos que palpar puntos dolorosos, o sea, tenemos que palpar todo el tórax para encontrar si algún lugar le duele al niño. Tenemos que localizar el ápex cardíaco. Tenemos también que buscar tumoraciones, o sea, que al palpar nosotros puede ser que a la vista no se note una tumoración y cuando ya palpamos nosotros la percibimos, sobre todo en las mamas, pueden quedar ocultas. También tenemos que palpar desviación de la tráquea que se puede observar a nivel de la horquilla external cuando hay neumotórax. Podemos nosotros ver eso. La siguiente. Tenemos la percusión del tórax. En la percusión del tórax también, igual en los niños pequeños, puede ser de poca utilidad, aunque pues lógicamente entre más grande es el niño se vuelve más útil. Se utiliza el método dígito digital, vea, la percusión se debe hacer de forma suave, simétrica y comparativa. Entonces nosotros cuando realizamos la percusión, tenemos que considerar o tener en cuenta algunas situaciones que son normales o que nos pueden dar algún tipo de sonido que nos puede confundir, pero nosotros tenemos que recordar estas generalidades que nosotros tenemos en el tórax. Primero, la posición más elevada del hemidiafragma derecho en el lactante por el hígado y del lado izquierdo por la cámara de gases del estómago. Entonces, eso recordarlo. También un tono más grave en el plano anterior izquierdo por la desviación hacia ese lado del mediastino en los lactantes menores, sobre todo en los menores de 3 meses. Puede haber un tono más grave cuando percutimos en ese lugar. También tenemos que considerar que la pared del tórax de los niños es bien delgada, por eso es un poco más resonante de la posibilidad de que algunas lesiones pueden pasar desinhibidas por un enfisema compensador. O sea, nosotros podemos tener un enfisema que envuelve una lesión, aire que envuelve una lesión, y eso va a evitar que nosotros oigamos el sonido que hace normalmente ese tipo de lesión. Cuando las lesiones están a una profundidad superior a 5 centímetros, también nosotros puede ser que no las percutamos. Debemos recordar que las bases pulmonares descienden hasta la altura de la apófisis espinosa 10, ¿vea? De la vértebra 10. Entonces nosotros en la parte posterior, obviamente tenemos las bases pulmonares más abajo de lo que están de la parte de enfrente,
por el hígado y el estómago, ¿verdad? La matidez hepática, que inicia en el quinto espacio intercostal del lado derecho, y del lado izquierdo nosotros también tenemos que recordar que va a haber algún sonido mate por el corazón. Entonces, no vamos a tener el mismo sonido y no tenemos que alarmarnos por esas. Tenemos que recordar que tenemos nosotros ahí esos otros órganos. Y también debemos recordar que tenemos el espacio de Traubé, que es la región sonora y timpánica que corresponde al estómago del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, esa zona, si el estómago todavía está más lleno, pues va a sonar más timpánico y entonces nosotros, pues, ¿verdad? Tenemos que considerar eso cuando hagamos la percusión para no confundirnos. La siguiente, los sonidos de la percusión, vea, los sonidos a la percusión puede ser el sonido normal, que es un sonido claro, ¿verdad? Resonante. Tenemos también una disminución en la sonoridad, denomina matidez o submatidez dependiendo de la intensidad del sonido. La matidez marcada se encuentra, por ejemplo, en derrames pleurales y en ese caso sigue una forma de curva hiperbólica que se llama curva de democión, en el que el límite superior del derrame está por abajo de la línea media axilar, es el mayor nivel, y desciende hacia el plano, hacia los planos anteriores o posteriores, de una forma suave. Luego tenemos el aumento en la sonoridad. Este se denomina sonido timpánico, ¿verdad? Y se encuentra, por ejemplo, en neumotórax, cuando hay enfisema o cuando hay bulas. La siguiente, tenemos la ocultación del tórax. Como siguiente punto, realmente la ocultación es de las técnicas que nos va a aportar más información cuando hacemos el examen físico torácico. Esta debe ser simétrica y comparativa. Las zonas en las que se debe ser muy acucioso es, por ejemplo, la axila, porque ahí es donde nosotros podemos ocultar el lóbulo superior del pulmón, ya que en la parte posterior o anterior tiene bien poco contacto con la pared torácica. Entonces, la forma en la que nosotros podemos tener la certeza que estamos ocultando el lóbulo superior del pulmón es en la axila. Debemos ocultar también la parte media inferior de las regiones anterior derecha, ¿verdad? Las regiones paravertebrales, no se nos tienen que olvidar, y las bases pulmonares. Em, Debemos nosotros después recordar cómo es la respiración normal del niño. La respiración normal se caracteriza por ser ruda y se denomina respiración pueril, ¿verdad? Por su rudeza, ¿vea? Por la forma en la que se oculta. ¿Se acuerda que les hablaba de la delgadez de la pared del tórax del niño? Aparte que el niño es taquipneico, entonces por esas razones la respiración se oculta un poco más ruda. En cuanto a los ruidos respiratorios, debemos recordar que estos se originan por el paso del aire a través de la laringe y de los grandes bronquios. A medida que la corriente de aire va descendiendo, se van perdiendo los tonos altos del sonido, del paso del aire, y solo se empiezan a ocultar ya los tonos bajos. A ese sonido que es débil y de tonos bajos, es lo que nosotros le llamamos murmullo vesicular. Entonces, ese es el sonido normal que hace que nosotros ocultamos. Vea, se denomina murmullo vesicular. El murmullo vesicular puede estar aumentado, por ejemplo, cuando hay zonas neumónicas, o sea, cuando hay neumonías, ya que estas conducen bien los sonidos de alta y baja frecuencia, por lo que el murmullo vesicular puede convertirse también en un sonido más rudo que se denomina soplo tubárico, ¿verdad? Y está disminuido, por ejemplo, cuando hay inadecuada ventilación de los alvéolos, como cuando hay colecciones líquidas o aéreas o hay engrosamiento pleural. No transmite los sonidos ni de alta ni de baja frecuencia, por lo que hay una disminución o abolición del murmullo vesicular.
Otros sonidos que nosotros podemos auscultar son el soplo anfórico o soplo cavitario, en el que hay una amplificación del sonido bronquial por la existencia de cavidades en el parénquima pulmonar. También nosotros podemos escuchar fístulas broncopleurales. Estas se auscultan como un silbido intenso de tono alto durante la inspiración y está asociado a neumotórax muchas veces. La siguiente. También debemos ocultar los ruidos sobreañadidos. ¿Qué son los ruidos sobreañadidos? Son los que nosotros casi siempre andamos buscando. Los estertores, las sibilancias son los que casi siempre buscamos, pero nos olvidamos que también tenemos que buscar todo lo que demás que les acabo de hablar. Los estertores se clasifican en tres, pueden ser roncos, sibilancias o crepitantes o crepitancias, ¿verdad? Los roncos son ruidos continuos de tono bajo producidos por el estrechamiento de la luz del árbol bronquial. Son audibles tanto en la inspiración como en la expiración. Ese es el sonido que hacen las secreciones. Por ejemplo, cuando hay mucha secreción, nosotros escuchamos los roncos. Las sibilancias son sonidos musicales, es un sonido musical continuo de timbre alto audible en expiración preferentemente. Casi siempre se ocultan en la expiración y son debidas a la obstrucción bronquial. Estas son frecuentes, por ejemplo, en asma, bronquiolitis, aunque también pueden estar presentes cuando hay cuerpos extraños. Y cuando hay cuerpos extraños, nosotros podemos oír más frecuentemente también la sibilancia en inspiración. Las crepitancias, vea, son ruidos discontinuos, no musicales, de carácter crujiente, o sea, se oyen como que crujen, y se presentan preferentemente en la inspiración. Son debidos a la apertura brusca de los bronquiolos. Esto es lo que nosotros oímos más frecuentemente en neumonías. Cuando nosotros oímos crepitantes, inmediatamente nos hace pensar neumonía. También se presentan cuando hay acumulación de líquido. Vea, por ejemplo, en insuficiencias cardíacas. Cuando hay acumulación de líquido dentro del pulmón, dentro de los alvéolos, ¿verdad? Porque tal cual os decía, que es la apertura brusca del alvéolo. Entonces, cuando hay mucho líquido en el alvéolo, nosotros podemos oír también este sonido, las crepitancias. Las que sigue. Ah, no, perdón, aquí están los roces pleurales. Los roces pleurales, vea, los roces pleurales son ruidos que evocan el roce del cuero o de la seda. Son audibles en la inspiración y expiración, o sea, se oyen en los dos momentos. No se modifican por la tos y son originados por el deslizamiento de las dos hojas pleurales cuando están inflamadas, ¿verdad? Cuando la pleura está inflamada, entonces al hacer nosotros los movimientos de la respiración, cuando se mueve la pleura, hace este sonido. Por eso se oye tanto en inspiración como en expiración, porque siempre se mueve la pleura. La siguiente. Vamos a la auscultación de la voz, ¿verdad? La auscultación de la voz se realiza en el niño mayor cuando habla, o sea, si le pedimos que hable, que diga el tal 33, ¿verdad? Y en el lactante, y en los lactantes cuando llora, ¿verdad? Si no llora, pues es más difícil que nosotros logremos hacer este paso, ¿verdad? Entonces, cuando está abolida o disminuidas las vibraciones vocales, nosotros podemos pensar en derrames pleurales. Cuando están aumentadas las vibraciones vocales, nosotros pensamos en condensación pulmonar. Cuando nosotros tenemos, nosotros podemos también oír un sonido de egofonía o voz de cabra, que es un sonido tembloroso de timbre nasal y agudo que se encuentra en los derrames pleurales. También nosotros podemos oír la denominada pectoriloquia o voz cavernosa. Esta se presenta cuando hay cavernas o procesos cavitarios. En esos la voz se oculta perfectamente articulada y muy próxima, o sea que está muy cerca. También tenemos la pectoriloquia áfona, que se aprecia como si el niño cuchichara, ¿verdad? Tenemos también la voz anfórica, que es un timbre metálico y resonante, y este se presenta en los neumotórax. La siguiente.
Bueno, vamos a empezar a hablar ya de la parte cardíaca del tórax. En cuanto a la parte cardíaca del tórax, también tenemos que recordar algunas generalidades. Tenemos, por ejemplo, que el corazón del niño tiene forma esférica. Esa forma esférica la va perdiendo a medida que el niño va creciendo. En la edad ya escolar, ya el niño ya tiene la forma ya de pera o de pirámide invertida que tiene ya la forma del corazón de adulto. Pero el lactante tiene todavía una forma esférica, vea, redondita. Entonces, ¿esto qué significa? Que la punta del corazón, que normalmente en el adulto está constituida por el ventrículo derecho, en el caso del niño está constituida por el ventrículo, perdón, en el adulto está constituida por el ventrículo izquierdo, en el niño está constituida por el ventrículo derecho. Entonces, nosotros eso nos puede hacer pensar algunas cosas, por ejemplo, sobre todo en los lactantes, en los menores de 1 año, que cuando nosotros vemos un latido de punta muy prominente, muchas veces nosotros decimos quizás esto no es tórax izquierdo, sino que no es corazón izquierdo, sino que es corazón derecho, por esa forma particular de ellos. Em, Tenemos también que recordar que el corazón tiene un crecimiento bien acelerado en la edad infantil, ¿verdad? En la edad pediátrica y, por ejemplo, pasa de 10 a 24 gramos que pesen el recién nacido hasta 175 gramos que pesa ya a los 15 años. Entonces, su crecimiento es bastante rápido y nosotros tenemos que ver que sea acorde, pues con la edad para que no se vuelva insuficiente. Em, Pasamos a la siguiente. Bueno, hablando de la inspección, vea, del corazón, esta debe incluir también la evaluación de la coloración de la piel y mucosas. Tenemos además que ver, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que poder ver ahí, ¿verdad? Si hay cianosis, ¿verdad? En el niño, tanto algunas partes de la piel o en la boca, ¿verdad? Que es donde vemos la mucosa, ¿verdad? Porque algunas cardiopatías están asociadas a cianosis. También tenemos que buscar edemas, ¿verdad? Tanto en los miembros inferiores como en el abdomen, ver si hay distensión abdominal que nos traduzca a citis, ¿verdad? También puede haber hepatomegalia porque el corazón está encharcando el hígado. Acuérdense que el hígado drena la sangre por la cava inferior hacia el corazón derecho, ¿verdad? Para que pase a limpiarse a los pulmones. Entonces, si un corazón es insuficiente, por flujo retrógrado empieza a encharcar el hígado porque no logra, o sea, la sangre se empieza a acumular y empieza el flujo para atrás hasta encharcar el hígado. También tenemos que buscar alteraciones morfológicas de los pies y de las manos, como son los dedos hipocráticos, vea que llevan las uñas en cristal de reloj y los dedos en palillo de tambor, ¿verdad? También tenemos que buscar dificultad respiratoria, o sea, si vemos que el niño está muy taquipneico o tiene tirajes para respirar, tenemos que evaluar la actividad motora, porque los niños cardiópatas muchas veces tratan de no moverse, porque de esa manera compensan la falta que tienen del corazón, que el corazón es insuficiente para satisfacer sus demandas metabólicas de oxígeno. Entonces, el niño es un niño que no se mueve. El lactante normalmente son niños que no paran de moverse y el niño en general debe ser activo. Si nosotros vemos un niño que casi no se quiere mover, debemos pensar en una cardiopatía. También tenemos que buscar fenotipos característicos. Por ejemplo, muchos niños, por ejemplo, los Downs, los síndromes de Edwards, los síndromes de Patot, las cromosomopatías, los Turners. Si nosotros vemos un niño que tiene características fenotípicas de alguna enfermedad cromosómica que nosotros conocemos, entonces nosotros tenemos que sospechar que ese niño puede tener un problema del corazón. Entonces, son cosas que siempre tenemos que ver a la inspección. Además, tenemos que inspeccionar el latido de punta. El latido de punta tenemos que ver si existe o no, o sea, su presencia, la intensidad que tiene y su localización. El latido de punta normal del niño del lactante está situado en el cuarto espacio intercostal izquierdo dentro de la línea medioclavicular. Posteriormente se va moviendo, vea, a través del tiempo, a medida que el corazón va agarrando la forma de pirámide,
se va moviendo al quinto espacio intercostal y línea medio clavicular que normalmente debe de tener. Entonces, dependiendo el niño, vea, entre más chiquito es, puede ser que nosotros lo veamos más movido hacia el cuarto espacio, pero o sea, lo que hay que considerar es que si nosotros lo vemos en un lactante en ese lugar, no es anormal. Si lo vemos en el quinto espacio, podría ser normal también, ¿verdad? Pero generalmente es más chiquito el corazón de los recién nacidos y lactantes. La siguiente, ahí está cómo se va moviendo el activo de punta. La siguiente, tenemos la palpación cardíaca. En cuanto a la palpación cardíaca, nosotros tenemos que recabar la siguiente información. Primero, las características del latido de punta. ¿Ve? Si es un latido de punta demasiado lleno, demasiado evidente, puede ser que hay una hipertrofia de alguna de las cámaras cardíacas. Eso nos puede traducir un corazón insuficiente, un corazón que está demasiado encharcado. También tenemos que, nos traduce también, como les decía, la presión y el volumen de los ventrículos, vea, según la cinética y la localización. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un latido de punta que está en el octavo espacio intercostal o en el sexto, ¿verdad? Nosotros decimos, este corazón es un corazón hipertrófico, es un corazón que ya está grande. ¿Por qué? Porque se ha movido demasiado abajo el latido de punta. También nosotros tenemos que palpar frémitos, ¿verdad? Que son turbulencias subyacentes y es el equivalente a los soplos. Nosotros podemos palpar un soplo si el soplo es suficientemente intenso, ¿verdad? En cuanto a los frémitos, vea, tal cual ustedes pueden ver ahí, nosotros podemos encontrar si es un frémito continuo y está en el foco pulmonar, lo primero que tenemos que pensar es una persistencia del conducto arterioso cuando nosotros los palpamos, vea. Si nosotros palpamos un frémito sistólico en el foco pulmonar, también podemos pensar en algunas persistencias del conducto arterioso, pero también en una comunicación interauricular o en una estenosis pulmonar. Si nosotros palpamos ese frémito sistólico en el foco aórtico, debemos pensar en una estenosis aórtica. Si palpamos el frémito sistólico en el hueco supraesternal, nosotros debemos pensar en una estenosis aórtica o pulmonar. ¿Verdad? Y si lo palpamos en las carótidas, también nos puede traducir una estenosis aórtica. Si lo palpamos en el mesocardio, podríamos estar hablando de una comunicación interventricular y sobre todo si está en el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, o sea, sobre todo si lo palpamos más, más evidente en ese lugar. También nosotros debemos palpar los pulsos arteriales, que debemos hacerlo de forma comparativa, ¿verdad? Para poder determinar la intensidad y la calidad del pulso. La siguiente. En cuanto a la percusión cardíaca, que no está ahí, porque realmente la percusión cardíaca ya perdió su valor, ¿verdad? Ya ahora ya no se hace aquello de delimitar cuál es el tamaño del corazón, ¿verdad? En algunos casos es necesario hacerlo, ¿verdad? Percutir el corazón para delimitarlo, pero sobre todo ha quedado restringida la percusión del hígado, buscando hepatomegalia secundaria a una cardiopatía. Bueno, pasando a la ocultación cardíaca, este es el método fundamental para el examen físico cardíaco. Se debe ocultar las regiones precordiales, fijando la atención en los focos cardíacos principales, ¿verdad? Estos se deben auscultar en forma de Z, formando una Z, ¿verdad? Y son el foco aórtico, ¿verdad? Localizado en el segundo espacio intercostal derecho, línea paresternal. Este es el foco, este nos traduce el lugar de máxima auscultación de la válvula aórtica. Tenemos el foco pulmonar localizado en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paresternal, y es el punto de máxima auscultación de la válvula pulmonar. Tenemos el foco tricuspidio localizado en el borde inferior external izquierdo, es el foco en el que se puede auscultar la válvula tricúspide, y el foco mitral localizado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y es el lugar de máxima ocultación de la válvula mitral.
Además, hay que tratar de auscultar las axila izquierda, la región infraclavicular, la base del cuello y el dorso, la parte de atrás de la espalda, buscando irradiaciones de algunos soplos que se auscultan más ahí que en el mismo corazón por su irradiación. Entonces, ocultar esas partes, ¿verdad? Los datos que nosotros vamos a recoger en la ocultación, la siguiente. Vaya, entonces, ¿qué son los datos que nosotros tenemos que recoger en la ocultación? Son dos, tonos cardíacos y ruidos anormales. En cuanto a los tonos cardíacos, ¿verdad? Eh, Fisiológicamente tenemos cuatro tonos, aunque solo se ocultan los dos primeros. Algunas veces, sobre todo en la edad infantil, pueden ocultarse el tercero y el cuarto ruido. ¿Verdad? En los primeros años, ya un niño arriba de los 6 años ya no debería ocultársele terceros ruidos. El segundo ruido se puede oír desdoblado en inspiración de forma normal en los niños hasta más o menos la edad escolar. Todavía en edad escolar se puede ocultar doblado el segundo ruido y puede ser normal. Y oigan, es en la inspiración, no en la expiración. El primer tono o el tono sistólico, ¿verdad? Tiene como componente para que nosotros sepamos la fisiología, ¿verdad? El cierre de las válvulas auriculoventriculares y la contracción de los ventrículos. Eso nos traduce el primer ruido o el ruido sistólico. El segundo ruido o el diastólico lo que nos está traduciendo es el cierre de las válvulas semilunares de la arteria aórtica y pulmonar. El tercer ruido que nosotros podemos oír, ese normalmente se percibe en la región mesocárdica y aparecer al irse acercando a la punta, al ir ocultando hacia la punta. Por eso se diferencia de algunos desdoblamientos patológicos. Decía, el ruido se puede percibir hasta más o menos la edad escolar. Ya ahí por arriba de los 10 años ya no debería de ocultarse. Vea, tenemos además que debemos ocultar los tonos, en cuanto a los tonos cardíacos, la frecuencia, el ritmo, la intensidad y el timbre. Bueno, empezando con la frecuencia cardíaca. La siguiente, pone la siguiente. Vaya, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tal cual está ahí reflejada OPS, en el recién nacido la frecuencia normal es de 120 a 180, de un mes a 6 meses de 120 a 140, de 7 a 12 meses de 100 a 130, de un año a 2 años de 90 a 120, de 3 años a 5 años de 80 a 100 y de 6 años a 10 años de 70 a 100. La frecuencia, pasa a la siguiente. La frecuencia cardíaca se puede ver alterada por los trastornos del ritmo, que es el segundo punto que tenemos que evaluar en cuanto a los tonos cardíacos. El ritmo, ¿verdad? Como les decía, es el orden acompasado en los movimientos cardíacos, en los sonidos cardíacos. Y en cuanto a esto, para que nosotros podamos describir alguna patología, debemos recordar, ¿verdad? Algunos conceptos, como son, primero, las arritmias respiratorias. Esta es una frecuencia cardíaca disminuida durante la expiración y que aumenta durante la inspiración. También debemos recordar lo que es la taquicardia supraventricular, que esta se diferencia de la taquicardia sinusal o simple porque es de aparición brusca y de mayor frecuencia. Entonces, la taquicardia supraventricular eh, se considera taquicardia ventricular cuando la frecuencia cardíaca en el lactante está por arriba de 220 y en el niño ya preescolar se encuentra por arriba de 180.
Entonces, ahí nosotros decimos, esto es una taquicardia supraventricular. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, nosotros podemos ver que hay una ausencia de la onda P, ¿verdad? Y hay una reducción del complejo QRS. Eso es la taquicardia supraventricular. Tenemos además los bloqueos cardíacos que son debidos a la dificultad en la transmisión de los impulsos cardíacos originados en el nodo sinusal al resto del sistema de conducción. Esto es por lesión en algún punto del sistema. También debemos recordar las extrasístoles, que son contracciones prematuras, ¿verdad? Que pueden dar y que contracciones prematuras cardíacas, pero pueden dar lugar también al conocido pulso bigémino, cuando nosotros veamos los pulsos. También tenemos otro concepto que es la embriocardia, que así se denomina cuando ambos sonidos cardíacos se oyen igual. Nosotros recordemos que el sonido sistólico siempre es más fuerte que el sonido. Entonces, el sonido sistólico, ¿verdad? En este caso se oye de la misma intensidad que el diastólico. Esto normalmente puede ser normal cuando el niño todavía es recién nacido, pero ya cuando el niño es un poco más grande, o sea, ya un lactante mayor de 3 meses, puede traducir una lesión miocárdica. La taquicardia es un aumento en la frecuencia cardíaca debido a causas fisiológicas, a enfermedades cardíacas, a fiebre, a procesos metabólicos. Esta taquicardia es la que se denomina también taquicardia sinusal. Esta es el resultado de, como les decía, de procesos fisiológicos, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, si alguien tiene fiebre, obviamente se le aumenta. Si alguien está muy estresado, se aumenta la frecuencia cardíaca. Pero como les decía, no debe pasar de los límites que les mencioné atrás, porque si no se considera una taquicardia supraventricular. 220 para lactante, o sea, arriba de 220 para lactante, arriba de 180 de preescolares para arriba, o sea, del niño de 1 año para adelante, arriba de 180. También tenemos la bradicardia, ¿verdad? Que es la disminución de la frecuencia cardíaca. Esta puede ser fisiológica, por ejemplo, cuando el niño tiene un sueño profundo, ahí puede haber mucha bradicardia, pero también se ven enfermedades cardíacas, en procesos infecciosos como la fiebre tifoidea o en algunas afecciones metabólicas como el hipotiroidismo, por ejemplo. También tenemos los desdoblamientos de tonos que se encuentran normalmente en muchos niños, pero patológicamente se pueden encontrar sobre todo cuando hay estenosis mitrales. Y también el ritmo de galope, que este es debido a la aparición de un tercer tono y refleja un ventrículo gravemente dañado, ¿verdad? Sobre todo, el ritmo de galope nos traduce la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando nosotros tenemos a alguien en ritmo de galope, ya tenemos que pensar que ese corazón ya es grave, ya está gravemente dañado. La siguiente, se ve una arritmia respiratoria. Tal cual ustedes pueden ver ahí, vea, abajo está la respiración y nosotros aquí podemos ver el electrocardiograma. Como les decía, la frecuencia cardíaca disminuye durante la expiración y aumenta durante la inspiración. Nosotros ahí podemos ver, ¿verdad? Durante la inspiración aumenta el ritmo cardíaco y durante la expiración empieza a disminuir, ¿ves? Se hace más lento la frecuencia cardíaca. Eso es una arritmia respiratoria. Em, la siguiente, ahí tenemos una taquicardia, un ejemplo de taquicardia y un ejemplo de bradicardia. La siguiente, las extrasístoles, ahí está marcada dónde está la extrasístola, donde hubo ahí un disparo que no era normal, no debía haberse presentado. La siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de la intensidad de los tonos cardíacos, vea. La intensidad de los tonos varía en condiciones normales de acuerdo a la forma del tórax y al estado nutricional del niño. Vea, por ejemplo, un niño que es muy gordito, lógicamente el tono cardíaco se lo vamos a ir más leve porque tiene más cantidad de tejido entre el estetoscopio y el corazón, ¿verdad? Entonces, pero
nosotros podemos encontrar tonos disminuidos, por ejemplo, en el hipotiroidismo, en el enfisema pulmonar, en la miocarditis y en la pericarditis. Vea, y vamos a encontrar tonos aumentados, vea, la intensidad del tono aumentada cuando hay hipertensión pulmonar, sobre todo en el segundo ruido. Vamos a encontrar ese aumento. Vea, eh, la siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora del timbre cardíaco. El timbre normal puede sufrir alteraciones, vea, que constituyen el- los signos patológicos más interesantes de la exploración cardíaca, como son los soplos. Cada vez que nosotros oímos el corazón, lo primero que andamos buscando es el soplo, vea. Nos encanta oír soplos. Entonces, aquí vamos a hablar de los soplos, la siguiente. Para que se produzca un soplo es necesario que existan una de dos características, ya sea un aumento en la velocidad de la sangre o una disminución en la viscosidad de la sangre, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hay anemias. Cuando hay anemia, cuando nosotros tenemos anemias por abajo de 6, ¿verdad? Gramos por decilitro, nosotros empezamos a oír aparecimiento de soplos y eso es por la disminución en la viscosidad. ¿Verdad? En cuanto a cuando tenemos nosotros cardiopatías, entonces normalmente es por el aumento en la velocidad de la sangre, hay una alteración en la velocidad de la sangre. Entonces, la siguiente. Los soplos, vea, se miden de acuerdo a su intensidad, a qué tan fuerte se oyen, y se utiliza para esto la clasificación de Levine, que tiene 6 grados. Los grados, el primer grado es el impreciso, que es un soplo que casi no se oye, difícil, muchas veces se nos pasa desapercibido, solamente un oído entrenado logra percibirlo. Eh, Muchas veces dicen que ese es el soplo que solo oye el cardiólogo, ¿verdad? Pero siendo acucioso podemos probablemente oírlo. Tenemos el grado 2, ese es un soplo ligero. Normalmente en las edades pediátricas un soplo grado 2 puede ser fisiológico, ¿verdad? Casi siempre los niños tienen soplos, o sea, casi siempre no, frecuentemente los niños tienen soplos, casi siempre, pero con bastante frecuencia, los niños abajo de los 6 años pueden tener algunos soplos. El grado 3 ya es un soplo evidente, ese soplo lo oye ya cualquiera, lo oyen incluso personas que no están entrenadas, ¿verdad? Con solo oírlo, ¿verdad? O sea, ustedes, por ejemplo, en un primer examen físico que ustedes hagan, pueden oír un soplo grado 3 ya. El grupo soplo grado 4 es con estremecimiento precordial, o sea, nosotros ya podemos percibirlo también en el precordio, o sea, ya sentimos, ya es palpado, o sea, si nosotros ponemos la mano podemos sentirlo. El grado 4 ya solo tenemos que poner solo por encima, tocando ligeramente el pecho. Ya ese soplo es tan fuerte que con solo poner la mano muy poco sobre el tórax, vamos a percibir ese soplo. Y el grado 4 es un soplo que nosotros oímos sin necesidad de tocar el pecho. O sea, es un soplo que yo estando parado a la par de la cama puedo oírlo. Vea, es un soplo intensísimo. Es raro encontrar un soplo grado 6. Normalmente, antes de eso ya el paciente se ha muerto, ¿verdad? Entonces, los soplos grado 1, casi siempre, grado 1 y 2, 2 y 3, bueno, los soplos grado 1 y 2 casi siempre son de tipo funcional. Vea, esos soplos casi nunca traducen una enfermedad de base, sino que son soplos que es por el mismo crecimiento del corazón, por la inmadurez del corazón del niño que va todavía creciendo, entonces se empieza a producir se producen estos soplos. El soplo grado 3 también cae en los primeros, que son muchas veces fisiológicos, pero ya ese soplo sí ya nosotros deberíamos de empezar a estudiarlo más, pero para efectos plásticos el 1, 2 y 3 pueden ser fisiológicos. Los soplos 4, 5 y 6 son orgánicos. Esos soplos tienen de base una patología congénita cardíaca, ya sea un problema valvular o que presenta el niño
algunos orificios que no debe tener, comunicaciones interventriculares, interauriculares, o pueden también traducir alguna otra malformación, como por ejemplo cuando está mal implantada uno de los grandes vasos, ¿verdad? Etcétera. De ya hay una patología en la estructura del corazón. Vea, puede ser una estenosis valvular, puede ser una insuficiencia valvular, depende. La que siga. Vaya, existen varios tipos de soplo, vamos más o menos aquí a irlos, ¿cómo se llama? Mencionando, ¿verdad? Tenemos el tipo estenosis mitral, esta diapositiva eh, esta diapositiva tiene un error. Eh, el tipo estenosis mitral es un soplo diastólico en el foco mitral. Se propaga uno o dos dedos por debajo del latido de punta y hacia la axila y el dorso. El tipo insuficiencia mitral es sistólico, soplante de intensidad variable en el aire, irradiado a la axila y es similar en miocardiopatías. O sea, se puede ocultar también un soplo tipo insuficiencia mitral cuando nosotros tenemos miocardiopatías. El tipo estenosis aórtica es un soplo de eyección mesosistólico, es rudo, se propaga hacia el hueco supraesternal y a grandes vasos del cuello y se da en la coartación de la aorta. El tipo insuficiencia aórtica es diastólico suave, se propaga hacia el apéndice sifoides y al ápex. A veces se asocia con un soplo increciendo diastólico, o sea, que va en aumento diastólico en el foco mitral. También tenemos el soplo tipo estenosis pulmonar, es un soplo mesosistólico de eyección e intenso en el foco pulmonar. Se propaga a la región infraclavicular, a hombro y a espacio interescápulo vertebral izquierdo. El tipo insuficiencia pulmonar es un soplo diastólico, suave, aspirativo en el foco pulmonar y se propaga hacia la punta y el sifoides. El tipo comunicación interventricular es un soplo sistólico, rudo, mesocárdico, se propaga en todas las direcciones, incluido el dorso, y ahí se llama soplo de Royer y puede dominar cuando hay presencia de una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita compleja. El tipo persistencia de conducto arterioso es un soplo continuo, intenso, típico después del primer año de vida. Su máxima ocultación es en el foco pulmonar y tiene irradiación precordial. Es denominado soplo en maquinaria o soplo de Gibson. ¿Verdad? Otras causas que pueden producir un soplo como este es la comunicación interventricular cuando se encuentra en posición alta o cuando tenemos un tronco arterioso común. La siguiente. La siguiente. Ahí tenemos una persistencia del conducto arterioso, ahí está marcado, donde ahí está una comunicación que no debe darse, ¿verdad? Que no debe existir. Esa es normal en la edad, ¿cómo se llama? Cuando todavía se es feto, ¿verdad? En la edad intrauterina. Es normal, es parte de la circulación del feto para que pueda existir. Pero después debe cerrarse. Entonces, si persiste, entonces pasa esto. La siguiente. Ahí tenemos una comunicación interauricular y una comunicación interventricular. La siguiente. Esa es la tetralogía de Fallot y los componentes que tiene. La siguiente. Bueno, vamos ahora a hablar de los pulsos, ¿vea? Bueno, la, ins- la palpación arterial, vea, debe hacerse en todo examen físico, ¿verdad? Y se debe hacer en algunos puntos que son siempre importantes, vea, como por ejemplo, como estábamos viendo ahí, que en los niños mayores debe siempre palparse la arteria radial y la carotidia,
y en niños menores de 1 año puede palparse en la arteria braquial o carotidia, porque a veces no lo sentimos en la muñeca, ¿verdad? Entonces, siempre debe palparse comparativamente el pulso radial con el pulso femoral. Esto es para encontrar algunas cardiopatías como la estenosis aórtica, cuando hay estenosis, perdón, con la coartación de la aorta. Cuando hay coartación de la aorta, nosotros no percibimos pulsos en la mitad inferior del cuerpo, solamente en la parte superior, ¿verdad? Podemos también nosotros detectar algunos soplos o frémitos cuando nosotros palpamos alguna fístula arteriovenosa, sobre todo en el cuello o en las arterias femorales, ¿verdad? Ahí nosotros podemos percibir estas fístulas. La siguiente, ahí está cómo están palpando los pulsos. La siguiente. Bueno, en cuanto a las características que nosotros debemos encontrar de la palpación arterial, vea, eh, debemos de buscar primero la frecuencia del pulso, que tal cual lo miramos, es la misma frecuencia cardíaca, ¿verdad? Ya la vimos anteriormente. Tenemos que ver la intensidad del pulso, que este puede ser débil o fuerte, así se clasifica. También tenemos que buscar la celeridad del pulso. Esta depende de la mayor o menor duración de la sístole o diástole arteriales. Y con respecto a esto, el pulso nosotros lo podemos catalogar como pulso saltón o Seller, que es un pulso fuerte y breve debido a una gran diferencial de tensiones por ejemplo, cuando nosotros tenemos la insuficiencia aórtica o la persistencia del conducto arterioso, o nosotros podemos tener un pulso tardo o lento, en la que si la sístole arterial es lenta, como por ejemplo en la que la sístole arterial es lenta y lo podemos ver en la estenosis aórtica valvular. También debemos buscar la amplitud del pulso, vea la amplitud o volumen del pulso. Cuando se trata de la amplitud, nosotros tenemos que clasificarlo en un pulso lleno, que es un pulso fuerte y lento, o un pulso filiforme o pequeño. Este es un pulso débil y rápido y es el que se percibe en los choques. ¿Vea? Cuando hay shock, nosotros percibimos este tipo de pulso. La siguiente. En cuanto a la palpación, vamos a ver, en cuanto al ritmo del pulso, perdón, eh, este puede ser rítmico, ¿verdad? Que no tiene ninguna alteración, y arrítmico. Tal cual veíamos anteriormente, también nosotros podemos palpar en los pulsos la arritmia respiratoria, ¿verdad? Tal cual lo decíamos, con un aumento en la frecuencia durante la inspiración y disminución en la expiración, pero también nosotros podemos tener un pulso paradójico. En el pulso paradójico es al revés. Hay una disminución o desaparición del pulso durante la inspiración. En ese caso, nosotros tenemos que descartar pericarditis o tumores del mediastino. Entonces, cuando nosotros encontramos un pulso paradójico, hacer este tipo de estudios. También nosotros podemos encontrar arritmias extrasistólicas que se manifiestan a la palpación como contracturas prematuras y débiles. Luego una pausa larga y luego otra pulsación enérgica. Entre estas se encuentran el pulso bigémino que mencionábamos, que puede verse, por ejemplo, en intoxicación digitálica con digital, o el pulso dicroto, que también es una pulsación débil que se produce después de una pulsación normal, y esa se ve en la fiebre tifoidea. La siguiente. Los pulsos también se pueden auscultar. Normalmente lo que auscultamos son las carótidas y los pulsos femorales la femoral, la arteria femoral, que se auscultan en los pliegues inguinales, ¿verdad? Y la carótida aquí en la base del cuello, tal cual estaba el dibujito atrás. Se ocultan en la base del triángulo de Scarpa, la que se oculta en la arteria femoral. Cuando nosotros encontramos una insuficiencia aórtica, por ejemplo, ¿verdad?
nosotros podemos percibir un segundo soplo diastólico que es breve y menos fuerte que un sistólico, ¿verdad? Y en este caso se denomina doble soplo femoral de Durosies. Vea, cuando hay una insuficiencia aórtica, nosotros podemos percibir este tipo de soplo. Y cuando hay una persistencia del conducto arteriósico, nosotros podemos encontrar un soplo denominado golpe sistólico o pistoletazo femoral, porque es un soplo fuerte y se oye así como con golpe, se oculta con golpe. Entonces, nosotros nos puede hacer pensar en una persistencia del conducto arterioso. La siguiente, creo que aquí es la última, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Creo que no, doctora. Ok. Mucho. La clase la saqué siempre de, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre de la semiología pediátrica. Es la misma que les dije la anterior. Dios mío, ¿cómo se me acaba de ir el nombre del señor este? Bueno, se los mando con mi grupo, el nombre de la semiología, para que la revisen, ¿verdad? Entonces, y bueno, si no hay otra cosa, les agradezco mucho y nos vemos, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes, adiós, adiós.